Le agradecemos a todos y cada uno por haber aceptado la invitación a compartir esta charla, que como su temática lo indica, es de enorme importancia y vigencia y también de necesidad para cada una de nuestras familias, ¿no? No solo por aquello que pueda estar directamente relacionado con situaciones concretas y puntuales, sino también con todo lo que significa también el poder crear los ambientes favorables para que estas situaciones no se produzcan, o si se producen, tendrán herramientas suficientes para hacerle frente. Como comunidad cristiana no podemos mirar para otro lado y poner debajo de la alfombra esta realidad, y también golpear las puertas de todos y cada familia en una u otra manera, que creemos que es de enorme pertinencia, de enorme vigencia y actualidad y necesidad para todos nosotros. Nosotros que no estamos dedicados a esa temática en particular, como simples observadores de nuestra sociedad, nos damos cuenta de ciertos mensajes contradictorios que existen con respecto al consumo de sustancias. Por un lado, se nos habla de combatir el narcotráfico como un punto básico de un programa de acción, y por otro lado vemos que en un lugar tan público y concurrido como el Orfeo se consume y se venden y mueren personas delante de sus ojos y de los ojos de las autoridades. Y por lo tanto, los que no estamos metidos en este tema, miramos esto como con cierta concepto de que existe mucha hipocresía, ¿no? Como que este es un tema grave para un sector de la sociedad y muy permitido para otros sectores de la sociedad. Y entonces también eso nos parece que es importante decirlo, porque se mira y se estigmatiza a las personas relacionadas con el consumo de sustancias, mucho también según su condición social. Y entonces esto en un sector parece que esto es muy grave y en otro sector parece que esto es muy top. Entonces no entendemos muy bien ciertas cosas como simples observadores de la sociedad, como decimos, como pastores, que miramos y atendemos a personas y familias que sufren esta problemática, y vemos entonces estas cosas. Pero también queremos, como Jesús nos enseñó a través de las páginas de la Biblia, vemos su vida, tener compasión en el sentido profundo de la palabra, que significa empatía, significa ponerse en los zapatos del otro, dirían en el lenguaje clásico de los sajones. El lenguaje de Jesús, esta compasión significaba estremecerse frente al dolor de las personas que vivían a su alrededor. Y nosotros también tenemos que estremecernos por estas cosas que pasan, y hay mucho sufrimiento. Y como no sabemos del tema, desde lo técnico, quisiéramos en esta tarde poder tener la oportunidad de escuchar, que nos hablen acerca de cómo ayudar a las familias y a las personas, no solo que tengan problemas con el consumo de sustancias, sino también que conozcamos y en la familia personas que puedan padecerlo. Recordemos que existen hoy muchísimas nuevas adicciones. Hay libros nuevos relacionados y se llaman literalmente así, las nuevas adicciones. Y obviamente el consumo de sustancias no es la única, sino que estamos abordándolo hoy probablemente desde esa perspectiva puntual, pero entendemos que las adicciones es un rasgo de comportamiento de nuestra sociedad que responde a problemas existenciales, a problemas de vacíos, a problemas muy amplios que se expresan en uno u otro consumo abusivo. Las personas que hemos invitado, que son miembros de esta comunidad, Walter Gastón y la licenciada Paula Gastón Cubetzin, que son operadores terapéuticos y trabajan también en distintas organizaciones, fundaciones relacionadas con la ayuda a personas y familias con esta problemática. Vamos a tener una linda hora donde no solo vamos a escuchar, sino que también luego vamos a poder también preguntar. Y luego el pastor Eduardo Vivo, que también trabajó como
capellán de una institución dedicada a la recuperación de personas consumo de sustancias en condición de internación, nos va a hacer un cierre también. Así que vamos a pasar una linda hora y les agradecemos de nuevo que nos hayan aceptado la invitación de venir. Si no tiene mucho apuro y no está urgido, luego le invitamos a tomar un rico café. Vamos a orar a Dios. Esta comunidad de fe cree que también por encima de toda ciencia está el conocimiento de Dios como principio de toda sabiduría, dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios y por lo tanto todo otro conocimiento humano deriva de este primero. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y encomendamos este encuentro en nuestra casa dedicada hoy a ayudar a las personas. Padre, gracias te damos por este tiempo tan lindo que nos permite disfrutar, estar juntos. Y vos sabés que nos preocupa este tema y nos interesa poder ayudar y tener herramientas para salir adelante cuando estamos nosotros también en problemas de este tipo. Te rogamos que bendigas a Paula y también a Walter y te agradecemos por la presencia de cada una de las personas que está aquí. Que vos tengas una bendición especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a los músicos, se me fueron los músicos. Yo iba a saludar. Gracias porque son personas que también forman parte del grupo de adultos y de jóvenes de la iglesia que nos han estado acompañando con estas introducciones musicales. Muchas gracias. Walter, Paula, la mesa de ustedes. Pueden acomodarse tranquilos. Buenas tardes. No estamos acostumbrados mucho a esta distancia, trabajamos más, digamos, en círculo más cerca de la gente, pero bueno, dada la circunstancia vamos a trabajar de esta forma. Bueno, un poco para explicar un poco el rol. Bueno, Paula es licenciada en trabajo social. Mi rol de operador socioterapéutico surge inicialmente, antiguamente, de los primeros tratamientos de consumo de drogas. Yo soy un consumidor de drogas, consumí varios años de mi adolescencia hasta mi juventud, después me recuperé y hoy estoy trabajando desde el año 94 en tratamientos en consumo de sustancias en diferentes instituciones en las cuales he prestado servicios, la mayoría son ONG. El rol que me corresponde, digamos, que está dentro del encuadre de operador socioterapéutico. Bueno, la dejo que se presente Paula. Bueno, mi nombre es Paula, soy licenciada en trabajo social, como ya dijo. Actualmente estoy trabajando en el Complejo Esperanza como socioeducadora y he trabajado en también asociaciones para la rehabilitación en adicciones. Específicamente hemos trabajado juntos en Casa en el Desierto. Bueno, vamos a empezar. No he sido consumidora de sustancias, pero sí consumo productos para sentirme bien. Bueno, un poquito cuando hablamos de drogas, muchas veces uno piensa que vamos a hablar de sustancias. Nosotros vemos en realidad a la droga como un síntoma de problemas o de circunstancias que transita una persona. Por eso un poco este título que pusimos, la droga no es un problema, sino una mala solución. Primeramente porque en todos los tratamientos que por lo menos que yo he intervenido, hemos trabajado diferentes teorías, de la cognitiva, la conductual, de la existencial. Digamos, hay varias teorías que abordan la problemática, pero mayormente siempre se ataca la droga. Nosotros no queremos atacar la droga, sino hablar sobre una mejor calidad de vida. Entonces vamos a hablar sobre cómo la sustancia no permite que eso suceda. Entonces vamos a ver la problemática desde una mala solución. Vamos a hablar de la droga como un mecanismo de afrontación de conflicto totalmente erróneo a los resultados que la gente espera y que no se da cuenta que después aparece. Decimos una mala solución porque no se logra resolver aquello por lo que se está consumiendo. O sea, nosotros ponemos el énfasis en qué es lo que está detrás del consumo de sustancias o qué es aquello que se busca resolver por medio del consumo. Bien, para eso hemos dividido en tres partes. Primero, tiene que ver con el contexto social. O sea, una persona no empieza a consumir sustancias porque tiene una buena vida y de un día para el otro dice, ¿cómo me complico la vida a mí y a mi familia?
digamos que hay todo un contexto, ¿no? Ninguna persona que la viene pasando bien después la quiere pasar mal. Entonces, vamos a hablar sobre el contexto social, vamos a hablar sobre el contexto familiar y después vamos a hablar sobre las características particulares de una persona que tiene muchas probabilidades de estar muy próximo a ser una persona que no solamente consuma drogas, sino que sea adicta a las drogas. Son dos cosas distintas. Bueno, esta primera parte que vamos a hablar tiene que ver con que estamos inmersos en una sociedad de consumo, que es un poco lo que decía Ricardo, que estamos en una sociedad en la que constantemente se ofrecen distintos tipos de bienes para una satisfacción. O sea, podemos ver en diario, a través de las propagandas, a través de diversos medios de comunicación, cómo se nos invita a consumir, a acceder para sentirnos de determinada manera. Ropa para estar en determinados círculos, determinados bienes culturales para estar en determinados grupos también. Y vemos que la sustancia sería como un bien, como todos los otros que se nos ofrece, para alcanzar un estado deseado por la persona. Diferencia entre consumidor y adicto. ¿Podemos decir que toda persona que consume es un adicto? No, en realidad las personas, digamos, muchas personas pueden haber tenido experiencia o aproximación o consumo de sustancias. Han sido parte de su etapa de vida, hay muchos acercamientos de eso en la etapa de la facultad, en la universidad, muchas personas se han aproximado por la exigencia, por una cuestión de recreación, pero no todos los que consumen droga terminan siendo adictos. Indudablemente están muy próximos a hacerlo, pero hay características que hacen que una persona pueda llegar a tener una adicción. Esas características indudablemente tienen como, algunos referentes anteriores, o sea, manifiesta anteriormente ciertas particularidades de la personalidad. No todas las personas que consumen sustancias, ¿no?, pueden llegar a formar una adicción, pero sí tiene toda la probabilidad. Ahora, lo que nosotros siempre decimos, un consumidor se puede volver adicto. Un adicto no puede volver a ser un consumidor, que es mayormente lo que nosotros desmitificamos en un tratamiento. Mucha gente viene a hacer un tratamiento porque no puede manejar el consumo de drogas y hace una clasificación entre la cocaína, la marihuana y el alcohol, que ellos consideran cuál es de esas sustancias la que más problemas le trae. Y a veces quieren dejar de consumir alguna sustancia menos problemática y quedarse con una que ellos consideran que no es problemática. A ver un problema de adicción, no puede manejar ningún tipo de sustancia. Entonces, muchas veces el trabajo nuestro, hasta que la persona entienda que cuando se ha cumplido un patrón de adicción, es imposible volver a tener contacto con la sustancia sin que eso se vuelva a repetir. Entonces, los consumidores de sustancias tienen ciertas características y los adictos tienen otras. Convengamos que consumir sustancia no es una experiencia que podamos decir que pueda terminar positivamente. Puede despertar una adicción, porque tampoco es que uno pueda decir que este consume no se va a volver adicto, sí o no hay un cartel que diga consumidor adicto. Y nuevamente que es una experiencia bastante riesgosa en un tránsito de la vida. También cuando hablamos de consumo tiene diferentes impactos en diferentes momentos, en diferentes etapas de la persona. No es lo mismo consumir en la adolescencia, en la juventud o en la adultez, que también eso sería otro tipo de incidencia que tiene en las personas. Pero sí podemos decir que la conducta de un adicto es sistemática, organizada y repetitiva. Esto quiere decir sistemática que forma parte de un comportamiento unido a otros, es organizada y es repetitiva porque es constante. Vendría a ser un hábito, básicamente, que es ya digamos que la sustancia es un ingrediente para funcionar. O sea, ya no pasa a ser un accesorio, sino el medio por el cual puede o llega a ejecutar acciones o alcanzar un estado X. Hablamos de contexto familiar y hablamos también de contexto social porque consideramos que la persona que consume o el adicto no es el que tiene el problema, digamos. Lo que queremos decir con estos niveles, lo que venimos
que la persona que es adicta no es el que tiene el problema y tiene que ser ese el que se tiene que arreglar, digamos. En un circuito familiar, la persona que consume es depositario muchas veces de muchos problemas, conflictos que no pueden resolverse y se manifiestan por medio de esa persona. Entonces nosotros pensamos en tocar estos niveles para que no exista esta culpabilización o esta individualización del problema. O sea, como una demanda solo de una persona, como que esa persona de repente se recupere y todo está bien, digamos, sino que generalmente suelen salir a la luz conflictos que tienen que ver con la familia. Y bueno, hablamos de familia, pensamos en definirlo basado en la experiencia en la que se viene trabajando, como para tirar nociones generales. Es el grupo primario, donde se sientan las bases de la sociabilización. Es el primer grupo donde todos atravesamos distintos tipos de familia, no siempre son las familias de tipología que se dice mamá, papá, distintas tipologías de familias, como las que hoy también hay, son los grupos primarios, por los cuales uno atraviesa, crece y se desarrolla, y esos grupos es el que va generando distintas etapas en el proceso de las personas. Por ejemplo, los hábitos, el autoestima, la personalidad, la forma en que se va resolviendo conflictos propios y también del contexto. Bueno, la persona en un grupo familiar está atravesado por relaciones significativas y que también son significantes del sujeto cuando vamos formando parte de la familia. Lo que los otros nos devuelven a nosotros es lo que también uno va incorporando como parte de uno. Por eso es importante el contexto familiar, porque nos van mostrando, de alguna manera vamos creciendo y creyendo lo que esos vínculos nos van diciendo. Bueno, la incidencia de la familia en la problemática. Hola. Como venía diciendo Paula, en relación nosotros entendemos que cuando una familia viene a hacer una entrevista, muchas veces, y obviamente que no todos pueden contextualizarse en el problema, digamos, tiran el problema hacia afuera, siempre culpabilizando de alguna forma amigos, algún familiar, digamos, siempre hay alguien responsable. Convengamos que no estamos defendiendo ni tampoco culpabilizando. Cuando nosotros agarramos un caso tenemos que hacer la lectura de todas las circunstancias. Y muchas veces, cuando uno empieza a trabajar con la familia o empieza a hacer la historia, la familia tiene muchas características problemáticas que no es que hacen que una persona consuma sustancia, eso no lo obliga a la persona a consumir droga, pero sí deja como una predisposición, vulnerabiliza demasiado a un individuo para cuando tenga que tomar decisiones desde afuera, no tenga la fortaleza suficiente o en realidad no tiene las ganas suficientes de tomar consignas desde la familia. Entonces la familia tiene una gran, una gran incidencia en cada uno de nosotros. Cuando nosotros trabajamos un tema con la familia se empieza a sentir culpa. Entonces muchas veces la culpa no le permite escuchar lo que le estamos planteando, ¿no? Empiezan a sentirse como que uno los acusa de que una persona consuma sustancias. Y en realidad nosotros no estamos acusando, sino que estamos tratando de que la familia pueda ver qué elementos intrafamiliares, ahí pueden surgir de que hayan favorecido o hayan predispuesto a una persona a la vulneración del consumo de sustancias. Empieza a surgir alcoholismo, empiezan a surgir problemas traumáticos de la niñez, empiezan a surgir adicciones no declaradas en la automedicación. Hoy en día muchas familias tienen medicación para todo, para levantarse, para acostarse, para dolor de cabeza, para dolor de panza. Hay una conducta adictiva constante en nuestra sociedad y nosotros constantemente tenemos una conducta adictiva. No nos cuesta mucho esforzarnos, siempre tiene que haber algo que nos resuelva. Somos adictos a las personas, adictos hasta a la religión, adictos a todo lo que nos pueda resolver esas cosas que nos llevarían esfuerzo a nosotros mismos. Entonces cuando hablamos de consumir de drogas, estamos hablando ni más ni menos de una persona que elige, evadir una adicción distinta a la que la sociedad está eligiendo. Ahora, la familia sí tiene un papel muy importante en todo esto. Hay familias donde, por diferentes causas, han generado rupturas muy grandes emocionales y afectivas en una persona. Hay secretos familiares, o sea, hay secretos que uno cree que son secretos y en realidad no son tan secretos. Hay muchas cosas que van
digamos, a un integrante de la familia, no es que todos consumen, pero a un integrante de la familia le va generando algún tipo de vulnerabilidad o también un poco de traumas en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de la familia, hablamos realmente de esto, es decir, todos como familias, indudablemente no hay familias perfectas, pero sí hay familias que podemos reconocer o debemos reconocer aquellas cosas que van predisponiendo a nuestros integrantes de la familia ciertas vulnerabilidades. En este caso de la sustancia es muy importante. Nosotros siempre nos encontramos con diferentes características familiares que favorecen o no a que se problematice. Cuando se problematiza el consumo, ¿cómo se afronta? Acá hablo un poco de las dinámicas de relaciones interpersonales y de roles, límites, recursos, de poder, autoridad, etc. Estrategia de resolución de conflictos. Para nosotros es muy importante en el tratamiento que la persona empieza a incorporar otro tipo de herramientas para resolver los conflictos que se presentan. Para una persona que consume sustancia, todo se modifica a través de la sustancia. Si estoy decaído, si estoy bajo, pues tomo cocaína, si estoy muy triste, muy aburrido, pues fumo un faso, si quiero divertirme un poco, puedo tomar algo. O sea, siempre hay algo externo que de alguna forma me genera o me provee eso que yo soy capaz de generarlo por mí mismo. Dentro de eso, de la estrategia de resolución de conflictos, empezamos a trabajar con la persona para que pueda incorporar otro tipo de herramientas. Yo siempre digo, dejar de consumir droga no es el problema, es lo más fácil que hay. Dejar de consumir sustancias es lo más fácil que hay. Lo que complica es vivir sin consumir la sustancia. O sea, porque uno se encuentra ante una situación de pocos recursos para sobrellevar la realidad. Y vemos que en muchas de las familias, y como aprende uno, tenemos estas características: manipulación, mentira, victimización. Son tres características que durante mucho tiempo, desde que yo trabajo, se le han dado como atribución al consumidor de drogas. Digamos que el consumidor de drogas en un tratamiento no podía mentir más, no podía victimizarse más y no podía manipular más. Cuando surgieron estas tres características, el equipo del abordaje y la familia parecía que estaban frente de vuelta al demonio, al diablo, ¿no? Cuando en realidad son estrategias que se aprenden desde niños. En muchas dinámicas familiares, estas tres cosas se utilizan para poder subyugar muchas veces a los integrantes de la familia. Se manipula, se miente. Una vez en un grupo de padres estábamos coordinando un grupo de padres y una familia dice: no sé dónde aprendió a mentir porque nosotros nunca mentimos. Y yo le hice una pregunta: si ellos le habían dicho alguna vez cuántos del grupo habían dicho que los Reyes Magos existían y que Papá no existía. La mayoría habían generado esa ilusión. Entonces hablamos de la mentira. Es una mentira, no existe. No hay ningún niño acá, ¿no?, que se entere en este momento. Perdón, no me quedé. Entonces, de alguna forma, la mentira está socialmente entre nosotros para generar este tipo. Creo que hay dos niños que se enteraron ahora. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, indudablemente que se empiece a incorporar la mentira como una forma de generar bienestar. Eso no va a hacer que la persona consuma sustancias, ¿no? Eso no es que va a salir. Pero nos sorprendemos de conductas de las personas que consumen drogas, como si las personas que no consumieran un tipo de sustancia no las tuvieran. Mayormente, bueno, vamos a entrar a la relación madre-hijo. Cuando una madre necesita que su hijo haga lo que tiene que hacer, hay manipulación también. Hay victimización, hay una forma así, con lo que yo he tratado, mirá lo que le hace a mamá, que se pone mal, mirá cómo, o sea, hay toda una, hacer sentir culpa, victimizarse para que el niño cambie su actitud. Convengamos que eso tampoco hace que una persona consuma sustancias. Lo que estamos hablando de que todo eso se aprende desde el seno familiar. O sea, cómo interrelacionarnos, cómo tener estrategias de resolución de conflictos, cómo resuelvo si alguien me está diciendo que no. ¿Cómo resuelve un niño? ¿Cómo resuelve una madre, un padre? Todas esas cosas nosotros como padres transmitimos de enseñanza a nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de manipulación, de mentira y victimización, son tres características que están en las relaciones interpersonales, que son parte del poder también. ¿Quién manipula mejor? Es quien tiene el mayor beneficio. ¿Quién se victimiza más en una relación? Entonces, todo esto se ve. Un niño va creciendo y va viendo de alguna forma cuál de los dos roles
en la familia, sea padre o sea madre, obtiene más beneficios a través de qué estrategia. También se usa la religión para generar culpa, se utiliza una escritura como la Biblia para generar que las personas cambien las conductas de vida a través del castigo y la culpa. También eso es una forma de manipular, donde es totalmente erróneo a lo que realmente está escrito. Pero bueno, son estrategias humanas. En un caso de consumo de sustancia, eso se hace por deporte. O sea, mentir, victimizarse y manipular es un deporte. En las relaciones interpersonales de gente que no consume es una forma de relacionarse. Entonces entendemos que cuando nosotros trabajamos esto con la familia, necesitamos también que la familia pueda tener un poco de autoevaluación y ver qué puede modificar de esa dinámica y dónde la puede reconocer. Y después estamos hablando de circuitos que favorecen y sostienen la adicción. Cuando uno trabaja con la familia, vemos y observamos que hay circuitos familiares que algunos favorecen y sostienen el consumo. ¿De qué forma? Cuando las familias, cuando recién decía Paula, de que termina siendo el foco problemático de una dinámica, también queremos decir que es el lugar donde todos depositan sus problemas y donde todos pueden de alguna forma traer o focalizar diferencias familiares. Cuando surge un tema de consumo de sustancias, nuevamente empiezan a buscarse responsables. Fuiste vos que no le pusiste límite, vos que le pusiste demasiado, vos, tu mamá que lo malcría, tu abuela, bueno, empiezan a buscarse todas estas cuestiones a quién puede tener esa responsabilidad. Nosotros cuando hablamos de circuitos que favorecen y sostienen la adicción, son aquellos vínculos que cuestionan constantemente, no solamente el consumo de drogas, sino la forma de afrontar el consumo de drogas. En eso lo hemos encontrado en muchos casos. Familias que se dividen porque uno, aparte de la familia, quiere que su hijo, su hermano, el que fue al tratamiento, y parte de otra familia no quiere que haga tratamiento, que se le va a pasar solo. La persona que consume sustancia encuentra en esta diferencia de criterios un buen lugar para manipular, ¿no? Entonces hay un miembro de la familia que se victimiza con la persona. ¿Cómo no va a consumir si la madre y el padre ven que yo te aguanto, quédate en mi casa? Bueno, si la familia no le da dinero, siempre hay una abuela o una tía que favorece el dinero. Entonces, todo eso son las cuestiones que nosotros tomamos cuando agarramos un caso de consumo de sustancia. Vemos que el problema no es el que consume solamente, sino que hay toda una red problemática donde indudablemente cualquier circunstancia conflictiva se genera como un problema. Y muchas veces, como dice ahí, la familia no puede evitar el consumo una vez que está instalado. No es un hábito muy sencillo de erradicar, y muchas veces pasa por la opción de la persona que consume el acceder o no a un tratamiento. Partimos de la base que debe ser voluntario. Sin embargo, sí se puede tomar la decisión de no colaborar. Y ahí vamos a este punto anterior del circuito que favorece y sostiene la adicción. De ir rompiendo o haciendo más difícil que se pueda acceder a la sustancia. La persona que consume generalmente lleva una vida desorganizada, entonces consigue los recursos a través de estas fuentes, ¿no? De estas personas que, bueno, me gasté la plata del alquiler, en determinado momento, bueno, yo te cubro y te doy, no lo vuelvas a hacer, y sin embargo se sigue favoreciendo y alimentando una conducta que no se puede romper. Y la idea es, bueno, si la persona no tiene intención de participar en un proceso de rehabilitación, que sí se pueda ir obstaculizando esto, digamos, no te quedaste sin plata para el alquiler y bueno, fíjate cómo lo resuelves. O sea, yo no te voy a estar supliendo necesidades económicas o afectivas que te hagan falta para sostener. Porque también, o sea, cuando hablamos que es una cuestión interrelacional, no es solamente de la persona, sino de todo el que está alrededor. Entonces, de alguna manera, o favoreces o obstaculizas, digamos. No hay muchas opciones en ese sentido. Entonces, tomar esa decisión muchas veces es muy difícil porque se sienten que los abandonan, que los dejan, que no se les da. Claro. Y con esto, que significa no el de decir, bueno, pero si no estoy yo, ¿quién va a estar? Si no consigue la plata, ¿quién se la va a dar? Y entran en juego todas estas emociones que generan contradicción y angustia en la propia familia para ir reviendo estas cuestiones que favorecen.
atraviesan una adicción. Podemos decir que son personas que hay que tener en cuenta que el estadio en el ciclo vital en el que están no es lo mismo una adicción en la etapa de la adolescencia, en la adultez. Son distintas las formas en las que se tiene que intervenir. Bueno, si es menor de edad, obviamente que hay decisiones que se tienen que tomar por sobre la voluntad de la persona. Lo que no quiere decir que no se respeten sus derechos, son dos cosas distintas. Hay factores que pueden tomarse como indicadores de conductas de riesgo, en lo que decía antes Walter con respecto a hay factores que se pueden ver antes, a edades más tempranas, o antes que se desarrolle la adicción para prestar más atención. Bueno, un ser humano debe ser respetado, sus derechos garantizados más allá de la edad que tenga en toda la propuesta terapéutica. Es parte de un sistema familiar y social que le condiciona, pero que también puede modificar. Cuando hablamos de estos sistemas en los que la persona participa y atraviesa, decimos que los condiciona, pero no son rígidos. O sea, si no, no habría ninguna esperanza de ningún tipo de cambio. Son sistemas que pueden ser modificables con muchísimo esfuerzo y una postura firme, y con la ayuda necesaria, el asesoramiento necesario. Le corresponde tomar las decisiones e iniciativas y protagonismo de su tratamiento. El tratamiento, consideramos desde nuestra perspectiva, que debe ser voluntario. No hay forma que alguien pueda obligar a otro a acceder a un tratamiento, porque desgasta y expone a la persona también a un montón de instancias en las que no es receptiva y no está dispuesta a trabajar. Y también hay momentos, esto más que nada en etapas evolutivas de adultez, que hacen una elección de vida y es una elección racional. Hay situaciones en que las personas toman la decisión de no dejar de consumir, y ahí quien tiene que ver su posición es las personas que acompañan, ¿no? Ya sea o no favoreciendo o también ubicarse en una postura en que no destruya el vínculo y a la misma persona que decide acompañar esta decisión, con todo lo que cuesta. Y bueno, tiene como ser humano capacidades, recursos, potencialidades y limitaciones. No somos partidarios de esas miradas totalmente negativas sobre las personas que consumen. El consumir es un aspecto de su vida, pero no lo es todo. Son personas que tienen recursos y potencialidades que también están muy buenas poder verlas a la hora de plantear un tratamiento o de acompañarlos también, porque si no es una cuestión, una carga tan negativa que también obstaculiza el deseo de cambio si en algún momento puede surgir. Y lo que venimos diciendo, la conducta del sujeto está condicionada por múltiples factores individuales, familiares, sociales, que interactúan entre sí. Repetimos esto para ser claros en que no es el problema una persona o la conducta de una persona, sino que está bueno replantearnos como sociedad, como grupo y más chico como familia, cómo favorecemos este tipo de resoluciones y de qué manera podemos aportar a que surjan nuevas, a construir nuevas. Bueno, listo. Factores que dificultan la problematización del consumo. Acá cuando nos encontramos frente ya a alguien que puede llegar a buscar ayuda o algún tipo de asesoramiento. Hasta acá, algunos quieren hacer una pregunta de los puntos anteriores, después quieren preguntar después que terminemos, como gusten. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos planteado anteriormente? ¿Alguna duda? ¿Hasta alguna inquietud o no está de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Bien, cuando nosotros empezamos a entrevistar, indudablemente nos encontramos con diferentes estadios también de las familias, que son de alguna forma medias problemáticas para poder abordar o poner un plan estratégico de intervención. Desde nuestro punto de vista, nos diferenciamos de programas, porque los programas son etapas estipuladas sin tener en cuenta las particularidades de la persona intervenida. Entonces, se toman etapas, es un método, ¿no? No estamos diciendo ni que esté mejor ni peor. Nosotros entendemos que cada persona, más allá que consuma sustancia, tiene sus particularidades, tiene sus singularidades.
Muchas veces marcar a esas personas dentro de expectativas de piso-techo, de progreso en un tratamiento terapéutico, consideramos que muchas veces hacemos fracasar a las personas, no somos de ayuda los terapeutas porque consideramos que los pisos nuestros terminan siendo los techos de las personas y sus recursos. Entonces, muchas veces para intervenir necesitamos trabajar mucho con la familia y ver mucho los recursos de la persona en el consumo de sustancias. Por eso dos cosas. Nosotros no atendemos a personas que consumen drogas. Nosotros atendemos a personas que quieren dejar de consumir drogas. Nosotros no vemos el consumo de sustancias como solamente una conducta riesgosa, también lo vemos como una elección de vida. También vemos que la persona tiene derecho, de alguna forma podemos compartirlo o no, podemos estar de acuerdo o no, pero hasta constitucionalmente tiene derecho a hacer de su vida lo que le plazca. Entonces, de alguna forma, hasta las leyes, hoy no está penalizado el consumo de drogas, está penalizado la tenencia de drogas. Dice que yo puedo consumir drogas y que no estoy penalizado por consumir. Lo que sí está penalizado es que yo transporte drogas en la calle, en la vía pública. Entonces, de alguna forma, también podamos entender de que aunque nosotros consideremos que es una problemática grave en la sociedad, también tenemos que ser conscientes de que para cómo afrontarla tenemos que conocer todos los derechos. Y acá empieza el primer problema. Nosotros tenemos familias que cuando detectan el problema, el primer síntoma que hay en una familia es la negación. Que empiezan a culpar, porque empiezan a culpar a las personas que le traen la noticia, la mala noticia. Tu hijo consume droga, lo llamas de la escuela, si hay características de adolescente que tiene problemas y se le encontró droga. Primeramente la familia tiene una reacción negativa ante esa declaración y quiere matar a los mensajeros, ¿no? Es mentira, no existe, ustedes están mintiendo. Un poquito charlábamos anteriormente que para que una persona muestre claros síntomas de consumo de sustancias, por lo menos han pasado 2-3 años. O sea, en 2-3 años empieza a tener los primeros síntomas visibles, que es el descuido, que uno ya empieza a ver ciertas características medias digamos, compleja, encontrar un papel o una seda que se va para armar un porro, se encontrar algunos elementos de consumo y empieza la negación y empieza la manipulación de la persona que consume. No es mío, me lo prestaron, no sé quién lo puso. Bueno, en todo eso se pasa 3-4 años más o menos, ¿no? Y la etapa de la negación es la más complicada en una familia, donde los primeros síntomas descritos por su entorno son rechazados, se enojan. Después, ¿qué pasa eso? Después se pasa a la otra etapa. A todo esto, sin consultar, por supuesto. Empieza, ya se le va a pasar. No es tan grave. Nosotros trabajamos también en Chaco, en Charata, en una ciudad de Chaco. Hace 5 años en una institución donde nosotros asesoramos, orientamos y capacitamos a las personas. Realmente es impresionante cómo, las personas creen que hay ciertos conflictos o ciertas problemáticas que pareciera que es un resfrío. Muchas de las familias que hemos entrevistado, no solamente en Charata, acá en Córdoba también, durante mucho tiempo sabían que su familia consumía sustancias, pero creían que era algo que ya se le iba a pasar. No sé de dónde, digamos, por lo menos uno se asesora, uno va, se comunica, dice, yo voy a juntar información. Creyeron que era una cuestión de tiempo, que ya cuando creciera, eso se le iba a pasar. O cuando se cambiaran de barrio, o cuando lo cambiaran de colegio, o cuando, no sé, sacaran el 15, algo iba a pasar de que eso no iba a seguir sucediendo. Eso tiene que ver con la minimización. Empiezan a minimizar el problema. A todo esto, una de las primeras charlas que nosotros fuimos a dar a Charata, que fue una de las ciudades que más me sorprendió, estuvimos en un salón parroquial, había gente, y una de las madres nos pregunta, uno de los concurrentes, por qué los chicos, por decir así, los jóvenes de la ciudad, que es una ciudad grande, son casi 50.000 habitantes, consumían drogas. Era una jornada de 2 días. Nosotros ese día exponíamos, al otro día trabajábamos en talleres grupales. La verdad es que uno llega recién a la ciudad, recién llegamos, y es una pregunta difícil de responder, pasa por un montón de cuestiones. Salimos esa noche a cenar con el grupo que habíamos ido y vimos realmente una sociedad con adultos ausentes a la noche. Adolescentes en 4x4, en moto, tomando cerveza así arriba de una camioneta, que realmente no era de él, sino de la familia.
sin presencia municipal y controlar motos por donde quisiera. Ustedes, si quieren ver motos que salen desde abajo de los autos, vayan a Chalata, que salen de abajo de los autos, de atrás de los árboles, de todos lados. Es una fábrica de gente en moto. Sin casco, personal que están, digamos, los agentes que están para controlar la seguridad de las personas no existían. Entonces vimos todo eso. Y al otro día, cuando volvimos al taller, le dijimos, ¿por qué no drogarse? O sea, ¿por qué no? No, ¿por qué drogarse? ¿Por qué no hacerlo? Si no hay gente que controle, tienen recursos económicos, no hay adultos que puedan, digamos, de alguna forma garantizar de que no se hagan daño, lo único que falta es la droga. O sea, ¿por qué no hacerlo? Y ahí empezamos a ver que hay muchos factores sociales, inclusive, que favorecen que un problema o una situación como esta se quede asentada y se haga una pandemia, sería una epidemia. O sea, que se expande, que no pasa sino más. Entonces, eso lo llevamos a las familias. Hay ciertos factores en la familia que no, digamos, favorecen que un problema que pueda ser, digamos, intervenido, que puede ser de alguna forma abordado, se acentúa por características o dinámicas familiares, ¿no? Bueno, de la minimización pasa a la maximización. Ya se agotaron todos los recursos. Negociaciones, te compro una guitarra, te pago un viaje, no sé, hacemos lo que sea, te cambiamos, te vamos, venimos, con la promesa, naturalmente, de la otra persona de dejar de consumir. Todo eso pasa en 3, 4 años, 5 y en algunos casos hasta 7 años pasan. Hasta que se da cuenta la familia que no se puede negociar con una persona que consume droga. O sea, un turco queda enano al lado de una persona que ya tiene incorporado el consumo de sustancias en relación a la negociación. O sea, compra mucho, paga nada, todo beneficio, ningún sufrimiento. O sea, entienda que están negociando con alguien que no tiene escrúpulos, pero no porque sea una mala persona, sino porque el consumo de sustancias, para que uno pueda sobrevivir en el afuera, la droga se consume en la calle, no se consume en los supermercados, se consume en ámbitos complicados, se consume en ámbitos peligrosos, se consume en ámbitos muy complejos donde uno tiene que desarrollar estrategias de supervivencia que son bastante complicadas. No digo que uno se hace un delincuente, pero uno se hace hasta casi invisible para caminar en la calle. Uno se hace una persona agradable a todos, o sea, una persona que consume sustancias como un gato, siempre está parado, o sea, por donde lo agarré, por donde lo tiré, siempre va a encontrar una forma de no golpearse. Son todas herramientas y estrategias que se crean para poder estar, digamos, sumergido en el mundo del consumo. Entonces usted está negociando con alguien que le lleva ventaja, y mucha ventaja, ¿no? Demasiada ventaja. Entonces no se puede negociar, ¿no? Cuando la familia quiere negociar, y bueno, ¿qué podemos hacer? Le va a sacar hasta lo que no tiene. Y lo que no tiene muchas veces son recursos emocionales. No hablemos mucho de dinero. Cuando las familias llegan a la consulta, llegan muy destruidas, muy desgastadas, odiando ya a la persona que consume sustancias, ya odiándola, como diciendo, ojalá se muera, ojalá lo internen, ojalá lo lleven lejos, no lo quiero ver más. O sea, viene con una pérdida emocional muy grande. Ni hablar de otras pérdidas también económicas. En esa etapa empezamos a intervenir nosotros. ¿Alguna pregunta o inquietud? No, dejar claro que estas son etapas que pasan ante cualquier evento traumático en el que uno va tomando conocimiento. O sea, no solo en referente a las adicciones, sino también a otras problemáticas en que las reacciones primarias son justamente porque el empezar a resolver estas cuestiones lleva a interpelar mucho más que a la persona que consume, ¿no? En este caso. Entonces, como que lo primero es decir, no sucede, quiero creer que no sucede, y son cuestiones inconscientes, ¿no? Es que la familia dice, no vamos a querer darnos cuenta de lo que pasa porque no lo queremos resolver. Son procesos que llevan tiempo, son procesos emocionales y muchas veces inconscientes, hasta que se puede uno anclar, son problemáticas fuertes, ¿no? El darte cuenta que en tu familia está sucediendo, que a una persona que vos querés, que vos amás, obviamente que pensar en esto genera dolor. Y el dolor muchas veces, como nos pasa a todos, no es algo de lo que nos queramos hacer cargo. O sea, generalmente
van poniendo en juego y que van costando hasta que uno cae, que está frente a una problemática que es mucho más difícil de resolver, que no solamente pasa por la voluntad de la persona que consume y que tiene que ver con un funcionamiento en el que se participa mucho más que la persona que consume, ¿no? O sea, lo que venimos hablando de la dinámica familiar. Bueno, después nos encontramos, cuando ya asistimos, nos encontramos con esta, digamos, en esta etapa de delegación. La mayoría de las familias, cuando hablamos de familia, hablamos de todo lo que pueda representar una familia, como el concepto que había hablado Pablo. Pueden ser amigos, pueden ser primos, no solamente padre y madre. Empiezan a descansar el tratamiento, empieza como a delegar. Empieza como a decir, bueno, es responsabilidad de ustedes que esta persona deje de consumir sustancias y sea una persona positiva para la sociedad. Empiezan a esperar cosas que no las tiene ningún ser humano normal, ¿no? Empiezan a esperar que la persona no mienta, que no manipule, que de repente sea responsable, que sea lo más honesto posible, cosa que no existe en ningún lado de la tierra. Bueno, empiezan a delegar, la familia empieza como a correrse y a esperar que la institución, o sea, el equipo terapéutico, de alguna forma convierta a esa persona en alguien que no puede ser en ese momento, indudablemente que tiene mucho potencial. Una vez en una entrevista con una persona, realmente llegamos a un punto de quiebre, tuvimos que pedirle que no viniera más, que no íbamos a asistir más a la familia, no a él. Porque la actitud que tenía un padre era muy demandante en relación a lo que había invertido su hijo. Para ser decisionalmente querían que le criáramos un hijo que él nunca había criado, ¿no? Que le devolviéramos a alguien que ni siquiera él podía hacer. Ante esa demanda, esta persona se quedó como molesta con nosotros, que naturalmente le explicamos que lo que él esperaba era imposible y que podía seguir intentando buscándolo. Entonces esta parte de delegar, esa es una etapa también de que transita. Ojo, estamos hablando de etapas que algunas familias la transitan y otras no estamos hablando algo muy general. Y después viene la parte cuando hay mucha resistencia, cuando la familia, cuando el equipo empieza a plantear ciertas recomendaciones. Unas recomendaciones que hacemos en la familia inicialmente es que si hay una persona con problema de consumo de sustancias, eviten la ingesta de alcohol delante de esa persona. O sea, puedan tener por lo menos la atención de no, digamos, estar tomando alcohol frente a esa persona, porque uno de los requisitos nuestros para un tratamiento es abstinencia de todo tipo de sustancias. O que modifiquen algún tipo incorporen algún tipo de actitud más positiva, no sean tan invalidadores, que validen más a las personas, que tengan un trato un poquito más, menos agresivo, menos denigrante. Bueno, ahí empieza un problema con la familia que ya dicen, pero el que tiene que cambiar es él. Nosotros no nos drogamos. Ahí empieza toda una lucha donde era imposible, digamos, en muchas familias se tuvo que cortar el proceso, se tuvo que pedir a las familias que no participaran más del proceso, porque tenía una resistencia tan grande a revisar esta forma de relacionarse, que tuvimos que seguir atendiendo a la persona y sacar a la familia. Y en muchos casos recomendar a esa persona que nunca más vuelva a su familia. Ojo, que nunca más vuelva a convivir en ese circuito. Porque pasaba el caso de una persona que le habíamos recomendado que no tome alcohol delante de su hijo adolescente que estaba en abstinencia, que venía cumpliendo bien la abstinencia, y lo que me decía esta persona era que no veía por qué no hacerlo, porque se merecía tomar una cerveza cuando venía de trabajar todo el día. Bueno, de alguna forma nosotros tomamos esa postura y lo llevamos a esta otra escena. Si mi hijo tuviera una angina, hace 40 grados de calor, y el médico me recomienda a mí que yo no prenda el aire acondicionado porque le afecta mal a mi hijo, indudablemente me merecería prender el aire acondicionado. No estoy haciendo nada malo, pero en realidad puedo favorecer mejor la salud de mi hijo. Entonces tuvimos que llevar ese plano para que entendiera que no estaba haciendo bien o mal en tomar una cerveza. Lo que le pedíamos que evitara, como nosotros le llamamos en el trabajo, agitar al otro con un vaso de cerveza, como diciendo, yo puedo tomar y vos no, así, todo transpirado. Y que después su hijo sale disparado y recae, y termina tomando, no una cerveza,
se toma 5, 6, 10 cervezas. En ese estadio de la familia es muy complejo, porque no son muchos los casos que llegamos ahí, porque muchas de las familias realmente se hacen cargo, empiezan a interesarse realmente, que es un factor muy positivo para la recuperación. Bueno, herramientas que facilitan la problematización e intervención es solicitar asesoramiento profesional. Está bueno que se pueda hacer ni bien uno va identificando algunos factores y no esperar hasta que sea tan evidente o avanzado el proceso. Obviamente que, como dijimos antes, son etapas inconscientes, entonces capaz que no sea tan sencillo, pero dentro de lo posible en poder tener esta capacidad de estar atento a cualquier indicio que pueda surgir en la asertividad, esta capacidad de comunicarse con el otro de manera respetuosa, ser capaz de plantear lo que a uno le está pasando, lo que uno está sintiendo, sin tener que generar en el otro ninguna cuestión agresiva, hacerlo de una manera clara, tranquila, y que la otra persona pueda entender por lo que uno está pasando también. Tolerancia, hay cambios que llevan su tiempo, procesos que llevan tiempo, tolerancia en uno mismo para también poder ir trabajando internamente de manera a sus tiempos. O sea, no ser capaz de esperar los tiempos del otro, de uno, y a pesar de eso, de que por ahí tarde demasiado a lo que uno espera, a veces uno tiene mucha ansiedad y pretende que las cosas se resuelvan rápido, pero son problemáticas que llevan su tiempo en gestarse y lleva su tiempo en dar vuelta atrás o en construir luego de eso. La verdad, es importante que todo sea comunicado en términos de verdad. Cuando hay estas situaciones en las que hay secretos familiares o generalmente situaciones que no se comunican, se viven en el otro, se vive y se crece con una incógnita y muchas veces no se sabe de dónde viene eso que uno siente, y con la verdad y siendo sincero y haciéndose cargo de cuestiones dolorosas y problemáticas de uno, también puede aportarle al otro. Y bueno, amor en el sentido de acompañar al otro, y a pesar de que aún los resultados no sean lo que uno espera, y poder estar ahí firme y no desgastarse en ese proceso. Sí, lo que nosotros siempre describimos cuando hay un proceso terapéutico, es un proceso muy movilizante. La mayoría de las personas creen que el familiar va a dejar de consumir sustancias y va a mejorar. En realidad deja de consumir sustancias y empeora en muchos casos. ¿Por qué empeora? Porque depende del tiempo de consumo que han tenido, el tipo de droga, bueno, la funcionalidad. Es una persona que ha sostenido durante mucho tiempo muchos de sus hábitos, mucha de su emocionalidad sostenida por la sustancia. Cuando uno saca la sustancia, como esa motivación, como ese desestabiliza muchísimo a la persona. Entonces uno espera y cree que dejando de consumir esa persona va a andar bien. Y va a andar bien a veces va a andar mal, a veces va a andar peor, hasta que se estabiliza. En muchos casos hay que recurrir a la interconsulta con un profesional de psiquiatría para que estabilice con ciertas medicaciones. Digamos. Entonces, por ahí, un proceso terapéutico también es un proceso traumático, donde la persona, la abstinencia, un día de abstinencia para una persona que venía consumido todos los días, es un logro impresionante. Y muchas veces para la familia, ante la ansiedad de circunstancias vividas, lógicamente, no alcanza para suplir todo lo que ha pasado. Entonces nos encontramos con dos intereses bastante fuertes. La familia, que está cansada, y la persona en tratamiento, que se cansa, porque estar abstinente es todo un esfuerzo. O sea, se gasta mucha energía. Yo siempre digo, si una persona esa energía que gasta para no consumirla, podría poner en un dinamo o algún generador, podría prender varias lamparitas en una cuadra. Porque para una persona que ha estado consumiendo todos los días, todo el día, su centro de vida ha sido levantarse para consumir las sustancias, y como las consigo, porque el consumo viene previo. El consumir sustancias, digamos, sería lo último. Todo lo previo es lo que es más importante muchas veces en el consumo de sustancias. Como conseguir la pata donde vamos ahí en forma de tiempo y hartón, es como vestirse para ir a una fiesta. Entonces va, bueno, yo consigo algo, y se consume sustancias. Todo eso lleva todo un día. Es todo un trabajo. Yo por eso digo,
cuando yo discutí a veces los equipos interdisciplinarios, el consumidor de droga es muy responsable, es muy trabajador y es constante. Son 3 características que las tienen mal ubicadas. Pero lo es, porque para consumir, no deja de consumir un día, es responsable con su consumo. Es esforzado porque si tiene que caminar 20, 30 cuadras bajo la lluvia para conseguir lo que quiere conseguir, lo va a hacer. Quiere decir que se esfuerza. Y es constante porque no hay un solo día que deje de consumir. Y responsable con su consumo porque se levanta a la hora que se tiene que levantar, a las 3, 4 de la mañana, a las 5 de la tarde, ya sea. Entonces, cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que estamos con personas, que yo me incluyo porque he sido consumidor de droga, que hemos desarrollado un montón de habilidades que para la sociedad impuesta son muy fructíferas. Somos personas constantes cuando queremos hacer algo, responsables, comprometidas, porque uno en la calle tiene que tener ciertos códigos, tiene que tener ciertos compromisos. Y aunque parezca mentira, y muchas veces uno ve a una persona que consume sustancias como una persona mentirosa, igualmente que miente en ciertos aspectos, en otros aspectos es muy veraz y es muy fiel cuando sabe dónde poner esa fidelidad. Por eso muchas veces uno cuando, y esto ya hablo como un ex consumidor, cuando uno no tiene dónde poner todo eso, lo quema. No es tan importante porque donde uno lo pueda poner no es retribuido de la misma forma. Y es una experiencia que uno vive. No quiero decir que sea verdad, quiero decir cómo uno lo vive. Entonces, cuando hablamos sobre personas que consumen sustancias, eso me gustaría que veamos todos. Personas que consumen drogas, personas que sienten, personas que se esfuerzan, personas que se frustran. El consumo de sustancias no es agradable, llega un momento donde es una tortura. Una persona que consume droga no siempre la pasa bien. Lamentablemente pareciera que sí, pero llega un momento que no. Entonces hay una persona que sufre. Indudablemente que da ganas de aguantarlo, seguro que sí. Indudablemente que hace cosas como para que no lo rechacen también. No cabe la menor duda. Pero cuando se encuentra un motivo por el cual no consumir, un motivo por el cual no consumir, que a veces la gente que pide que no consumamos no nos dan esos motivos, porque los motivos para dejar de consumir no está bien, te hace mal, está contra la ley, son cosas que no tienen importancia para alguien que tomó esa decisión. Yo lo he trabajado con una familia, para que una persona decida consumir drogas, indudablemente que ya la viene pasando mal mucho antes. O sea, no son decisiones fáciles de tomar. Cuando estamos hablando de una adicción, no estamos hablando de personas que consumen sustancias de una forma recreativa. Decir, bueno, vamos a un baile, vamos a un lado, tomamos algo, la pasamos bien, después sigue una vida dentro de todo normal. No, una persona cuando decide tener un estilo de vida de consumo de droga, está decidiendo cómo morirse realmente. Porque ya se viene muriendo, porque no hay nada que le dé motivo de vida anteriormente. Entonces, bueno, entre morirme acá y morirme de esta forma, parece más divertido esto. Entonces, cuando estamos hablando de consumo de droga, estamos hablando no de cosas que se hacen mal solamente. Por eso es importante, cuando nosotros entrevistamos a la familia y a la persona, no ver lo que todos ven. Y no que ven mentiras, miente, eso es verdad. Vemos que roban, es verdad, en muchos casos roban, en otros casos no. Se victimizan, manipulan, entonces también. Pero nosotros tenemos que ver lo que hasta la misma persona no puede ver. Que son esas cosas positivas que se pueden recuperar. A partir de ahí es donde nosotros intervenimos. Por eso para nosotros es necesario que la persona quiera dejar de consumir droga. Ahí podemos intervenir. Cuando la persona no quiere dejar de consumir droga, nosotros respetamos eso, hablamos con la familia y decimos que no está en condiciones de hacer tratamiento con nosotros. Hay otras instituciones que abordan problemáticas de esa forma y que cuando él tenga la decisión de dejar de consumir, nosotros estamos dispuestos a ayudarlo. En muchos casos han vuelto, en otros casos no. Y en muchos casos hay gente que no necesita tratamiento para dejar de consumir droga. Hay personas que han dejado de consumir droga por diferentes causas. Pero a mí me gusta, o nos gusta cuando presentamos esto, sí, estamos hablando siempre de una mala solución. O sea, tratar de abordar este problema es ofrecer una solución que sea más asertiva, más certera, no generar un problema. Sí, decir que
debería por lo menos favorecer estas conductas que son autodestructivas. ¿Cómo sería no favorecer a esa conducta si la persona no quiere rehabilitarse? Que de repente yo como familia quiero ayudarlo, él no quiere esa ayuda, pero a la vez todos sufrimos esa injerencia, porque como vos decías, te mienten, te roban, ellos necesitan de su consumo, no quiero rehabilitar. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te contesto? ¿Cómo te cuido ante eso? Bien, ante esa circunstancia, cuando hablamos de no favorecer el consumo, estamos hablando de cortar todo circuito de provisión. O sea, la angustia y el dolor se transita exactamente lo mismo. O sea, ya hay una persona que está tomando una decisión que indudablemente lo está llevando a la muerte, por decir, ya hay una cuestión. Digamos, ante esa decisión, lo que uno puede hacer es ser veraz, asertivo y con amor plantear a la persona que por un tiempo no me voy a seguir relacionando con él, que no puedo aportar a su economía emocional o a su economía, digamos, financiera, que ante una eventualidad no recurra a mí salvo que quiera ser ayudado. Es un desprendimiento, es un dolor también. Estamos pidiendo, cuando nosotros a la familia le hablamos, estamos pidiendo algo antinatural. Lo que pasa es que la persona, cuando la persona consume sustancia, lo único que resiste es la pérdida. ¿Cuándo cambio de estrategia? Cuando la estrategia que yo tengo no tengo más resultado positivo, ¿no? Esa es la forma que yo me relaciono. Mientras yo tenga un resultado positivo, me voy a seguir relacionando de la misma forma, aunque lo que reciba de vos sea así. Cuando yo me corro, genero la ausencia de provisión, la persona le cuesta un poco más consumir. Y nosotros hacemos esta cuenta. Si yo le doy 100 pesos diarios a una persona que sé que consume sustancia, esos 100 pesos los va a gastar en consumo. Ahora, si yo le doy los 100 pesos, pero no le doy comida ni casa, tiene que dividir 100 pesos entre dónde dormir, dónde comer y consumir drogas. Entonces, quizás tenga que distribuir, dormir a la calle, no comer a nada y se consume los 100 pesos. Pero va a llegar un momento que va a tener hambre, entonces en vez de consumir 100, va a tener que consumir 50. De alguna forma, no digo que sean, digamos, cálculos lógicos, pero la única forma es no ser proveedor. El dolor y la angustia es algo que tenemos que transitar, porque indudablemente nos va a generar un montón de incertidumbre. Uno empieza a pensar, si no doy la plata, va a salir a robar. Posiblemente sí, posiblemente no. Si no le doy plata, se va a prostituir. Capaz que sí, capaz que no. O sea, si nos manejamos por los potenciales, nunca vamos a desprendernos. Indudablemente que todo es una lotería. Y si roba, tendrá que ir preso. Yo he visto personas que han sacado a sus hijos de que una noche o 2 noches en una comisaría inicialmente hubiese cambiado muchísimo ese destino. Mirá lo que estoy hablando. Y lo han sacado tantas veces que la persona termina cometiendo cada vez transgresiones más graves, porque no han transitado el costo de esa transgresión. Que hasta que la familia se canse y le quita, y ya hasta el otro está entregado, regalado, o sea, queda pegado mal. Entonces muchas veces la pregunta sería, cuando yo quiero ayudar al otro, ¿a quién estoy ayudando? ¿A lo que el otro está sufriendo o a mi angustia de no querer ver que el otro haga? Entonces también son preguntas que tienen que ver con la verdad, con la honestidad. Indudablemente cuando la persona no quiere dejar de consumir, lo que yo tengo que hacer es plantear ese dolor que me causa su conducta, respetarla y correrla. Si uno quiere ser un referente de ayuda para cuando la persona recapacita, o quedarme pegado de la situación donde la otra persona se desgasta y donde yo también me desgasto. Pero yo me pongo en el papel de madre y si me dan la opción de que la alternativa de que soltar es que mi hijo se prostituya, no tengo ganas de pagar ese precio. Entonces la pregunta es, ¿qué otra modalidad hay? O si existe otra modalidad, digamos, porque uno no está dispuesto a pagar cualquier precio para ayudar. No, en realidad ya cuando la persona está consumiendo ya pagaste un precio. Sí. Un precio, una forma de relacionarte que vos tendrás 5 años después de que tu hijo consume. Eso ya está pagando un precio. El otro precio que uno tiene que seguir pagando siempre va a ser más alto. Siempre hay alternativas. Judicialmente no se puede internar compulsivamente. Ante la nueva ley de salud mental, antes se podía agarrar, se iba a un médico, firmaba una orden de internación y se le internaba en un psiquiátrico o neuropsiquiátrico. Eso no existe hoy en día. Y
es ilegal, ¿no? Indudablemente que este tipo de conducta trae. Lo que hacen estas intervenciones son momentáneas. Uno lo puede internar compulsivamente. Evitar que yo transite la prostitución de un ser querido, que eso pasa de esa forma, lo que voy a hacer es postergando, porque la internación va a ser que 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, lo que esté internado la persona, si no toma la decisión de dejar de consumir, sale y consume vuelta. Y nos enfrentamos nuevamente a ese miedo de lo que puede llegar a ser mi hijo, mi hermano, mi familiar. Acá lo que estamos hablando es que todos tenemos que enfrentar nuestros propios miedos, en definitiva, porque no hay nada que resuelva. Cuando ya hay una adicción, de esto no se sale sin sufrir. Se sale sufriendo. Y el costo muchas veces, lo que uno evalúa es el costo menor. En realidad hay personas que han estado internadas, yo he atendido personas que han estado 2 o 3 años internados, 5 años, en Chile, en México, en Cuba, en España, cuando han podido volver a consumir, porque no ha sido una decisión de ellos. Igual acá estamos hablando de cuestiones generales, no siempre en las intervenciones se parte de analizar bien el contexto, no son cosas o intervenciones que son todas iguales para todo el que acude a recibir ayuda, tiene que ver con un análisis, claro, no quiere decir que si vos tenés plata todos los hijos se van a prostituir, ¿no? Tiene que ver también. Hay un interesante libertad sexual. No, también siempre. se podría plantear, en lugar de decir yo no quiero pagar semejante costo, significaría que contribuya para conseguirlo. Debería plantear a lo mejor, y si en lugar de contribuir, si se convierte en una excepción para conseguirlo, y si en lugar de convertirse en una excepción se daría una felicidad. Lamentablemente, todas esas en muchos casos son las posibilidades. Por eso digo, cuando se entra en esto es muy compleja la salida. Yo voy a pedir, quiero colaborar un poquito en esta parte para que lo hagamos y lo vamos a aprovechar al máximo. Un joven que busque un micrófono para que podamos escuchar toda la pregunta, ¿sí? Y que las respuestas las puedan resolver el panel. Un joven voluntario. Aquí está, que usen uno de ellos y entonces de esta forma hacemos las preguntas y las escuchamos todas. Igualmente tiene que ver también la edad, ¿no? Sabemos que hasta los 18 años los responsables de las intervenciones y de las decisiones en cuanto a la salud y integridad son los padres, ¿no? Sí. Aún si tuviese más de 18, estarían Legalmente, claro. Levantemos la mano para preguntar, Silvia. Sí, ¿cómo podría ser nuestra ayuda cuando la ayuda del entorno de la persona que consume para que ella tome la decisión de dejar de consumir? ¿Cuáles serían las conductas que favorecerían al que consume? Para que él tome la decisión, cuando sabemos que la decisión si no la toma él no nos sirve, entonces ¿cómo ayudarlo a que tome la decisión? No, indudablemente que cualquier intervención, como intervenciones de urgencia para evitar, digamos, riesgos personales o de terceros, y también está este trabajo un poco más de tolerancia, un poco más de afectividad, donde yo dejo claro que sé que consume sustancias, que su conducta de vida me hace daño a mí también. Uno empieza como a tener esta capacidad de espera en relación a que en algún momento lo que yo estoy llevando a esa persona. Cuando estamos hablando, cuando hay una adicción, estamos hablando de muchos años de consumo. Entonces, es decir, ¿cómo puedo plantear a esta persona que me preocupa ella? O sea, ¿cómo le puedo modificar un patrón de pensamiento? Para que una persona pueda consumir sustancias, yo le voy a explicar una cosa. Necesito obturar todo tipo de sensación. Yo necesito, como persona que quiero consumir, no sentir culpa. Entonces, cuando yo no empiezo a minimizar lo que sienten los demás, es un poco la psicopatía, empiezo a obturar un montón de percepciones afectivas. Y necesito que el otro me demuestre que no me quiere. Necesito esa creencia reforzarla para yo poder seguir consumiendo.
Entonces las actitudes negativas, estos reclamos que pueden ser de desesperación y son entendibles, tienen un mensaje de refuerzo de consumo, ¿no? Me vas a matar, vos hiciste lo mismo, al final va... Y hacer todos estos reclamos que uno cree que eso lo va a hacer recapacitar a alguien que consume sustancia, no está obturado la forma de tratar. Lo único que uno puede hacer es generar un mensaje distinto a lo que él espera, digamos que refuerce ese pensamiento de consumo de sustancia. Una actitud distinta. Uno en vez de, ¿a dónde estuviste toda la noche? Siempre lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? Bueno, anda a dormir y después charlamos. Total ya consumió, total ya está, si sabemos quién es consumir. Uno pasa la noche esperando, como pasa muchos padres, con angustia, ojalá no le pase nada, ojalá esté vivo, y ojalá, apenas entró, ya empieza a pelear con silla, todo junto. O sea, pasa esta polarización emocional que es lógica, es parte del desgaste. Pero la única forma, digamos, desde lo humano, estoy hablando, ¿no? De lo que uno puede hacer, con verdad y con afecto, que me interesa lo que le pasa al otro. A mí me interesa lo que a vos te pasa. No solamente atenta contra mi bienestar. No lo que vos estás haciendo me quita mi bienestar, por eso yo estoy enojado con vos. Sino que eso que estás haciendo son tan importantes para mí que me duele, quiero ayudarte, quiero estar dispuesto a la ayuda. Saben que también uno pregunta cómo actuar en situaciones que me entero que suponete un familiar se está drogando, un joven de la familia, que no sería mi entorno, no sería mi hijo ni mi hija, sino un sobrino. ¿Cómo hago para decirle, mira, Franco, me parece que está mal? O sea, ¿cómo hago para decirle, me estoy dando cuenta que vos te drogas? Pero por otro lado siento la impotencia de que no tengo nada en la mano. Bueno, lo tengo el Señor Jesús, tengo la palabra y tengo ese recurso espiritual fuertísimo, pero no tengo otro recurso especializado como tienen ustedes para decir, mira, te dije tu error, pero acá tengo la solución para vos. ¿Cómo hago para decirle? Debo decírselo si me enteré que el chico se droga, si veo de que a futuro su hijo va a caer en la droga también porque ya la familia se está drogando, y entonces la criatura que tiene hoy 10, 11 años o 9 y la nenita que tiene 12, 13 capaz que cae en la droga también. ¿Cómo hago? No, estos temas siempre no hay forma de decirlo. Uno va lo más claro, honesto y con la fidelidad posible. Y se lo tengo que decir. Y la única forma de afrontar esto con la verdad, es realmente que hay que ser asertivo un poco como decía Paula, sin personalizar y usar un léxico, digamos, o una forma de ofensa, pero no hay otra forma. O sea, lamentablemente, o por suerte, mientras uno más rápido puede decir, mira, me interesa y te estás consumiendo, querés que te ayudemos, te ayudamos, puede tener una respuesta negativa o positiva, depende, pero no hay otra forma de plantear lo que es así. 5 minutos más quedan para hacer algunas preguntas. La pregunta mía es, si una persona consume cocaína o consume marihuana, ¿qué diferencias hay entre esas dos personas y qué es lo más difícil de dejar? ¿O son las mismas características? No, en realidad, normalmente que consume cocaína y marihuana hay una diferencia de comportamiento, ¿no? O sea, la cocaína tiene como cierta incidencia en el estado de ánimo, la euforia, tiene conductas un poquito más estimulantes. La marihuana tiene otras características en relación a cómo actúa químicamente, pero también tiene que ver la personalidad de cada uno. Hay personas que fuman marihuana y terminan siendo más agresivos que consumen cocaína, eso tiene que ver con particularidades de la persona. Cualquiera de las dos no es tan difícil. La única sustancia que producen dependencia real, física, es el alcohol y la heroína. Son dos sustancias que se necesitan una intervención, internarlo, medicación y un montón de cuestiones más. Después la cocaína y la marihuana son, digamos por decir así, adicciones más psicológicas, ¿no? Generan un trastorno de ansiedad, puede generar un trastorno depresivo, pero en realidad no son tan difíciles de dejar. No digo que sean fáciles, no son tan difíciles, normalmente, pero las diferencias, básicamente uno ve a alguien consume cocaína y marihuana en el comportamiento, mientras está consumiendo, ¿no? Sí, Walter Muna. Bueno, yo soy como... Ahora la pregunta es, ustedes como
fue Jesús, o sea, yo zafé de todo por él. ¿Ustedes no utilizan ese sistema donde dan la ayuda por medio de él o porque no te escuché decir? No, sí, digamos, nosotros proponemos, ¿no? Indudablemente que entiendo lo que vos planteas, yo también me recuperé yendo a la iglesia, de alguna forma, toda la forma, pero también entendí que hay elementos muy importantes que favorece un tratamiento bien estipulado que apunta a otras cuestiones que son, digamos, más cotidianas, ¿no? Que tiene que ver con algunos otros valores. Nosotros proponemos, dentro de lo que es un cambio, que es un tratamiento o una transformación cuando uno incorpora la parte espiritual en ese abordaje. Hay instituciones que abordan todo espiritualmente. ¿Qué iba a decir? Claudio, perdón. Sí, no sería muy bueno. La pregunta es: ¿cortar con todas las amistades que tiene esa persona también? Sí. Son los primeros pasos que se... Sí, con lo anterior se plantea como se propone, pero siempre se respeta también los espacios y el tiempo de la persona, digamos. Es una elección racional el seguir a Cristo también, y es una elección que tiene que hacerlo la persona. O sea, se propone siempre y cuando exista la apertura y si está dispuesta y permite avanzar en esos términos. No es una condición, por decir, si no acepta a Cristo y se somete a tal sistema, no hay propuesta de tratamiento. Digamos, se trabaja con la decisión de la persona y respetándola siempre. Escúchame. No, tengo una pregunta que, o sea, haciendo relaciones, generalmente cuando tenés alguna conversación, surge que hay mucha gente que dice: yo la pruebo y se hago. O sea, que la prueban por probar y se va. Eso es ya un motivo de consumo, un problema que tiene personal, o digamos, poder hacer y salir ahí nomás. Sí, hay personas que tienen ese hábito. Yo conozco personas que han consumido en algún momento y no se han hecho adictos. Digamos, hay personas que tienen el hábito de, en circunstancias especiales, consumir algún tipo de sustancia, ya sea marihuana, alcohol o algún tipo de psicofármaco de diseño, ¿no? Algún tipo de droga de diseño. Eso es una ruleta rusa, en realidad. O sea, es una intención, pero bueno, juegan un montón de otros factores que pueden hacer que eso pueda ser así o no. Conozco muy pocos casos, no puedo decir que todo mi consumo termina preso de la sustancia. A veces otro bote te dice que he probado. Hay casos que sí, hay casos que han tenido un momento de su vida, una experiencia con las drogas y la han superado por elementos previos. Yo siempre cuento una anécdota. Yo hice servicio militar en el sur. De 200 soldados que participábamos de ese lugar, 190 consumíamos desde el año 84, hace muchísimos años atrás, y donde el resto se acopló con nosotros porque estábamos en un lugar inhóspito, un año metidos en el medio de la nada. Y después, cuando uno salimos del servicio, nosotros seguimos juntándonos con un grupo a fumar, a drogarnos, y viene uno que había tenido ese hábito con nosotros en el cuartel, donde viene y nos dice: muchachos, no me voy a juntar más con ustedes porque mi papá se dio cuenta que yo estoy drogándome y me dijo que me quería y que quería recuperar el tiempo perdido, así que nos vemos, chao, hasta luego, y se fue. Tuvo un año casi drogándose con nosotros. El contexto le favoreció, ¿no? Hay personas que por el contexto, circunstancias que viven en el momento, recurren a la sustancia como algo para afrontar el encierro, la lejanía, la soledad, la asignación, lo que fuere. Y cuando está en otro contexto no le hace falta. Entonces hay personas que quieren esas circunstancias. Por eso muchas veces no tenemos que ver si se puede modificar las circunstancias de vida para que la droga no sea funcional. Nosotros vemos la droga como algo funcional a la persona. Si el contexto se modifica y la funcionalidad no es necesaria para transitar esto, indudablemente que la persona va a buscar otra alternativa de afrontación, ¿no? Pero pueden existir casos así. Sí, produce dependencia, sí, mucho más. Ser mucho más dependiente. Sí, el caso del alcoholismo grave sí es mucho más peligroso. Bueno, me gusta que nos quedemos con muchas ganas, queremos ser respetuosos del tiempo también, ¿sí? Hay un tema, indudablemente que este tema podríamos estar más de 1 o 2 horas más charlando, porque comienzan a surgir las dudas y vamos a comprometer a Paulita
que, por ejemplo, a mí se me estaba ocurriendo, porque se va dando un tema que es la codependencia, ¿sí? La codependencia que ya habla de la dependencia del que depende. Y nos toca mucho a la familia, nos toca mucho a los que rodeamos a la persona que consume, porque nos provoca una dependencia del que depende de la sustancia. Entonces, ese va a ser un tema pendiente que lo vamos a comprometer a ellos para poder seguir sanando nuestras dudas. Yo quiero despedirlos con un fuerte aplauso. Un poco como dice Claudio, o sea, no queremos ser desesperanzadores, digamos, en todas estas cosas. Tanto Claudio, yo hemos sido personas que consumen sustancias, indudablemente que podemos reconocer en nuestra vida que el que más nos ayudó fue Jesús. Doy testimonio de eso, no solamente dejé de consumir, sino que sostuve una vida de consumo. Hace 21 años que no consumo drogas, tengo mi familia, puedo haber rehabilitado no solamente el consumo de sustancias, sino un montón de conductas antisociales que tenían, era bastante peligroso también para la sociedad. De alguna forma pude revertir esa situación. Lo que nosotros acabamos de plantear nosotros acá es una forma de abordaje, es una forma de ver la problemática, pero siempre hay algo más esperanzador, que es esto: se puede salir si la persona se le genera la voluntad y si el entorno también puede tener la voluntad de modificar algunas cuestiones, para que no quede esa sensación de todo mal. Yo voy a cubrir esta sensación, algo que lo organizamos un poquito de esta forma. Algo que dijo Paula fue que no es una condición que se pone a una persona que pide un tratamiento, ¿sí?, el imponer una creencia. Pero a lo mejor respondiendo a la pregunta, ¿por qué nosotros como iglesia hemos tomado la decisión de ofrecer este servicio, ¿no? ¿Por qué como iglesia abrimos nuestras puertas y estamos tan contentos de que cada uno de los que estamos aquí hemos destinado este tiempo, hemos invertido un tiempo tan hermoso a venir a compartir este momento? Y es justamente por eso, ¿sí? Porque como iglesia creemos que hay alguien sobre toda ciencia. Pero también creemos que ese Dios y Padre, creador de cada uno de los que estemos aquí, creamos o no, lo aceptemos o no, ¿sí?, no contiende, no compite con la ciencia. La ciencia está al servicio de este Dios todo creador y que conoce perfectamente cada una de nuestras problemáticas. No quiero cerrar este lugar como pastor de la iglesia, como trabajador, operador socioterapéutico, sabiendo que no hay una separación de vidas. No es la vida del consumidor una cosa fuera y otra cosa dentro de la iglesia. De hecho, dentro de las iglesias hay muchas personas que consumen, ¿sí? A veces las iglesias se preguntan ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo hacemos? Y no nos damos cuenta que muchas veces tomamos mate, jugamos, compartimos campamentos, compartimos estudios bíblicos, compartimos actividades de las iglesias con personas que consumen drogas. Y lo peor que nos puede pasar es sorprendernos, asustarnos, encerrarnos o escaparnos. En un momento dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces le damos vida a una sustancia que no tiene diferencia con un ladrillo, ¿sí? Una montaña de cocaína para alguien que no consumió nunca no tiene diferencia con una montaña de arena. El problema está dentro mío y le doy vida a eso. Eso es la falsa solución o la solución equivocada, le llamaron, ¿sí? Le doy vida. Mi enemigo es la droga.
Mi enemigo, la droga mata, la droga, como que la droga tiene vida y la droga no tiene vida, es una sustancia muerta, química, totalmente inofensiva, ¿sí? No se dispara lo que ocurre dentro mío, que es justamente lo que Jesús te dice hoy. No creas que sos tan libre, porque toda persona que erra, que es el significado de la palabra pecado, toda persona que se equivoca, toda persona que vive pecando y haciendo lo que no debe, es esclava, dependiente es de ese pecado. Así que por eso como iglesia brindamos este servicio, por eso como iglesia abrimos este espacio, porque sabemos que hay una solución muy grande en creer en aquel que nos creó, en aquel que nos formó y en aquel que nos sostiene. ¿Sí? A los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los más, a los menos jóvenes, por no decir los viejos, esto es una situación de todos. No es, decía Walter, de clases sociales, de estratos de diferentes edades. Ojo con quedarme afuera de la cuestión. No, yo no soy de los que consumen. Cuestionémonos. ¿Saben que cuando uno entra a trabajar con esta situación, hay algo que es apasionante? Uno comienza a ver las características de las familias y de las personas y quiere que toda su familia haga tratamiento. Hablo desde lo personal. Cuando me acerqué al programa de rehabilitación, quería llevar a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a mis primos, porque veía características adictivas en toda la familia. Así que yo digo, no creamos que este es un problema tan ajeno a todos, ni creamos que cuando una persona que consume llega a la iglesia lo voy a ver de color verde, con dos antenas. No. Doy muchas gracias a todos. No dejemos que se vaya Paula, Walter, sin tomar sus datos si hay necesidad. No nos vayamos de este lugar sin pedir ayuda, si hace falta, pedir alguna recomendación, algún teléfono. Vamos a disfrutar de un rico momento de café. Estamos todos invitados a pedir ayuda y a formar parte de este hermoso grupo, ¿sí? El domingo que viene a las 10:30 de la mañana tenemos la reunión que por todo el mes de septiembre va a ser a la mañana para pasar a ser a la tarde recién octubre, noviembre y diciembre. Así que el domingo que viene 10:30, como empezamos, vamos a cerrar este momento dedicándose al Señor y dando gracias a Dios por este hermoso tema, la disposición de estos dos hermanos que son miembros de esta iglesia, ¿sí? Y vamos a cantar Andrés. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por la familia, gracias por esa familia que me diste, que no es perfecta como escuchamos, Señor, pero es la que nos diste. Señor, podemos hacerla perfecta en ti. Ayúdanos a ser mejor miembros de mi familia, a aportar a mi familia lo que mi familia necesita para funcionar mejor. Danos ese poder que necesitamos. Ayúdanos a hacer conciencia de nuestras equivocaciones. Danos humildad. Señor, quebrar la dureza de nuestro corazón, todo orgullo, toda soberbia. Quitar la vergüenza, Señor. Somos personas débiles y frágiles. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Y enseñanos a pedir ayuda. Bendecir cada familia que estamos reunidas y representando aquí esta noche. Bendecir nuestros hijos, bendecir las esposas y esposos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Bendecir, Señor, cada familia aquí representada. Pedimos, Padre, que seamos un instrumento tuyo para poder acercarte a cada una de nuestras familias. Danos un hermoso descanso en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Andresito, ven que pases. Él nos va a cerrar este espacio con una canción. No vas a hacer que se quede sin pila. No, simplemente, bueno, quería
canción con ustedes, que a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, que estés viviendo, queda Cristo, es el título de la canción. Tú me dices que no puedes otro paso caminar, con tus luchas, con tus penas y en soledad. Tus amigos te han dejado, ya no hay en quien confiar. Este mundo es cruel, pero ten fe, solo no estás, solo no estás. Queda Cristo, queda Cristo, en la angustia y el dolor, ofreciéndote su amor. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. Si han llegado las tinieblas, si es que ruge tempestad, y en un mar enfurecido tu barca va, si los vientos y las olas te golpean sin cesar, y a tu lado no hay quien pueda hallar tu alma salvar, tu alma salvar. Queda Cristo, queda Cristo, entre viento y tempestad, ofreciéndote su paz. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando sobre la tormenta, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. En la hora de la pena, de la culpa y del dolor, cuando abundan los fracasos y falta el amor, cuando todos te señalan, acusando sin piedad, y se pierde la esperanza de volver a empezar, volver a empezar. Queda Cristo, queda Cristo, siempre con su dulce voz, con su gracia y su perdón. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen en el valle de aflicción, cuando sobre la tormenta y naufragues sin timón, estés como culpable
hermoso mensaje, ¿sí? No está todo perdido. Si queda Cristo, lo mejor está por empezar. Voy a pedir que lleves tu sentimiento y tu oración al cielo. Señor, conoces mi interior, mi corazón, conoces mi necesidad, mis miedos, mis angustias, conoces mis incertidumbres. Señor, vos con un propósito me trajiste esta noche y me das este mensaje tan esperanzador. Cuando todo se acaba, cuando siento que estoy solo, cuando siento que no hay más nada por qué vivir, quedas vos, Señor, queda Cristo. Señor, en esta noche quiero abrir este corazón seco y dolido y pedirte que entres en mi vida. Que me hagas todas esas preguntas tan hermosas que solamente vos les das importancia. Señor, que escuches estas quejas que llevo de un lado a otro sin ser escuchado. Señor, quiero que entres en mi vida y llenes ese espacio oscuro y vacío que me entristece, que me atormenta. Señor, quiero que me des esa paz que no he podido encontrar en nada. Señor, te pido que vos me llenes esta noche. Quiero salir de este lugar muy distinto a como entré. Quiero salir de este lugar, Señor, preguntándome, Señor, ¿estás allí? Quiero salir de este lugar preguntándome, Señor, ¿te intereso? Señor, ¿me amas? ¿Me amas, Jesús? Y quiero escuchar esta voz tuya, Señor, como me estás diciendo ahora, yo te amo. Yo he venido a buscarte y he muerto para que vos tengas una nueva vida. Señor, quiero escuchar esa voz tuya. Estoy harto de religión, Señor. Quiero encontrarme contigo, Jesús. Sé que vives, Señor, estás aquí, hoy presente. Este es el momento, este es el tiempo de mi salvación, Señor. Dame el valor de abrir mi corazón. Entra en mi vida hoy. Llena, Señor, llena este vacío. En el nombre de Jesús. Amén. Permanecemos todos con los ojos cerrados, pensando solamente en vos y en este Dios que te ha prometido una vida nueva. Pensá un minuto más. No tengas vergüenza, esto no es religión, nadie te quiere introducir ni agregar en ningún listado. Simplemente es Dios quien espera una decisión de parte tuya. Si hay alguien esta noche que está realmente necesitado, que ha sentido un vacío en su corazón, una gran necesidad de ayuda, yo te pido que vos me lo hagas saber con tu mano en alto, simplemente para estar orando por vos, simplemente para estar orando por tu familia. Si hay alguien esta noche que quiere tomar una decisión de decir, sí, yo necesito que realmente Dios me bendiga, yo te pido que vos nos lo hagas saber. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, te pido que mires el corazón de cada una de las personas aquí presentes. Gracias porque vos sos un papá amoroso. Señor, encomendamos estas vidas en tus manos y te pedimos que nos acerques a ella como instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Quedémonos, conozcámonos y disfrutamos de un lindo momento de refrigerio.